Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Pauta Inmobiliaria. Y vamos a conversar un tema que hoy día está fuertemente presionando el mercado de los arriendos. Y para ello tenemos a una especialista en el tema. Antes de saludarla, les recuerdo a todos, estimados auditores, que si alguno de ustedes ofrece algún tipo de servicio para corredores de propiedades, agentes, brokers o inversores inmobiliarios, en nuestro programa Pauta Inmobiliaria tenemos el espacio justo para que te des a conocer. Para más información, contáctanos sin ningún compromiso al fono WhatsApp más 5699-824-0438. Ahora sí, tengo el gusto de saludar a una abogada inmobiliaria, corredora de propiedades, muy conocida en el mercado de los corredores de propiedades, en general, en el sector inmobiliario, porque se ha destacado por las asesorías legales que otorga a todos los que estamos relacionados con esta actividad. Sol Ordaz, ¿cómo estás? Qué gusto de tenerte nuevamente en el programa. Hola Aníbal, muchas gracias por invitarme nuevamente. Yo feliz de estar acá. Yo ya me siento parte de la casa. Así es, parte de los profesionales que apoya el programa y eso, por Exacto. supuesto que hay que agradecértelo muchísimo. Así que, eh, bueno, Sol, hoy día sabemos que hay un movimiento fuerte por el arriendo de propiedades, debido a los problemas en general para el crédito y para el acceso al crédito por parte de muchas personas que querrían comprar su primera propiedad, es que se han visto la necesidad de arrendar. Lo primero que debo preguntarte al respecto es si tú has notado lo mismo que yo, que la mayoría de las personas que nos dedicamos a esto, en que ha habido en general una demanda fuerte en los arriendos. Totalmente de acuerdo. De hecho, obviamente, como todo sea, con todo esta, de esos o sea, problemas económicos que ha tenido el país, todo lo que es la inflación, etcétera, y las tasas de los créditos han subido muchísimo y hoy día los requisitos se han endurecido mucho para las personas que querían adquirir su primera vivienda, no han podido y no les ha quedado otra alternativa que volver al arriendo y eso ha incrementado el mercado y también ha incrementado mucho los riesgos, además de toda la población que ha ingresado al país que necesita donde vivir. O sea, tenemos una cantidad de inmigrantes tremenda que todos necesitan un lugar donde alojarse, donde vivir, y Claro. eso ha hecho también el aumento del arriendo como negocio para el mundo inmobiliario, para el rubro de los corredores. Ok. Ahora, hablando de los corredores de propiedades, ¿cuáles son los errores más frecuentes en que incurren los colegas corredores al arrendar una propiedad? Bueno, hoy en día, en general, los errores que se cometen básicamente es en la evaluación de los potenciales arrendatarios. Estamos en un momento súper álgido con todo el tema de la delincuencia. Hemos visto en las noticias que hay gente que ha muerto por ir a cobrar una renta. Entonces creo que uno de los refuerzos que se tiene que realizar y lo que no se ha hecho es el análisis previo antes de arrendar, o sea, arrendar a personas idóneas. Hoy día tenemos los mecanismos a través de los sistemas de Internet para revisar que la documentación que nos están presentando es fidedigna. Tenemos que hacer una investigación, tenemos que eventualmente ingresar al Poder Judicial, verificar si esta persona tiene causa en el área penal, en el área civil, etcétera. Hay mecanismos para realizarlo, tanto como ya sea presentando o solicitándole al mismo cliente que a través de su clave única nos envíe un pantallazo o nos muestre cuáles son su estado en el Poder Judicial, por ejemplo, o el mismo certificado de antecedentes. Pero yo creo que una de las cosas que se debe reforzar por los corredores hoy día es el tema de el análisis preventivo. No solamente ver si le alcanza la plata para pagar, Correcto. sino que además verificar también la idoneidad de la persona. Si presenta causas penales, si él ha tenido un nivel
crediticio bueno, o sea, paga sus deudas, etc. Eh, Todos hemos sabido que hay prácticamente mafias que se dedican a la falsificación de documentación para acreditar la exigencia que un arrendador puede estar solicitando eh, para esta evaluación de los arrendatarios. ¿Te ha tocado a ti revisar o representar o aconsejar a algunos arrendadores que se hayan visto estafados de esta forma, que se hayan visto engañados con esta En documentación particular, falsa? en particular a mí no me ha tocado ninguno de los corredores con los que trabajo que les haya sucedido una situación así, porque yo ya los tengo aleccionados que tienen que verificar en tal parte, porque por ejemplo todo lo de las cotizaciones previsionales tienen un código, todos los certificados uno los puede verificar en las mismas páginas de las distintas AFP. Entonces es eso. A mí personalmente no me ha tocado nunca alguien que me haya presentado documentación falsa, a Dios gracias, pero sí he sabido de muchos colegas que les han presentado documentación falsa y obviamente gracias a la labor que han hecho investigativa se han dado cuenta y es un riesgo altísimo porque hoy día por redes sociales te están cobrando y lo publicitan así como si nada, mira, nosotros te entregamos toda la documentación para que tú puedas arrendar. O sea, estamos claros que cuando uno hace un contrato de arriendo como corredor pide una serie de documentos y son bastante restrictivos para la persona que arrienda. Claro, Pero también tenemos por el otro lado el arrendador que quiere entregar su propiedad a una persona que le cumpla, que no le destruya el departamento y que no cometa actos ilícitos en él. Entonces nosotros estamos entre medio como corredores para verificar que ambas partes se vean protegidas. Y esa es la idea. O sea, no es porque a ver, la idea de pedir documentación excesiva para algunos arrendatarios no es por un tema de antojadizo, sino porque hoy día la sociedad en la que estamos viviendo y el nivel de delincuencia y estas mafias, como tú dices, que se dedican a falsificar documentos, nos ha hecho estar más al pendiente de situaciones que finalmente pueden eh, traernos un sinnúmero de complicaciones, no solamente a nosotros como corredores, sino a los propietarios que claro. muchas veces es la forma en que se mantienen la recepción de estos dineros para subsistir o para pagar el departamento o infinidad de situaciones. Eh, a propósito de propietarios, tenemos muchísimos auditores que son pequeños inversionistas, dos, tres propiedades, y la manejan ellos mismos, no tienen un corredor de propiedades. ¿Tú podrías hacer alguna recomendación de dónde pueden acreditar o certificar o cerciorarse que la documentación sea verdadera y no falsa? Mira, lo primero que, que podría aconsejarles es cuando les presentan un contrato de trabajo, eh, asegurarse y llamar al empleador, verificar si esa persona efectivamente trabaja ahí. Solamente es una consulta. Claro, Eh, en relación a los certificados de las cotizaciones previsionales, todas vienen con un código. Uno ingresa a las páginas respectivas para verificar si este documento es fidedigno. Los DICOM, eh, mira, si tienen la posibilidad de ellos mismos sacar el DICOM y por último recargárselo en la renta, sería ideal, porque también se presentan DICOM falsos. Hoy día hay empresas que se encargan de sacar DICOM que salen 6.000 pesos, 5.000 pesos. Es un costo que no es tan grande, pero te va a permitir, de cierta forma, como inversionista, proteger tu inversión. Entonces, esos son como los tips. Lo otro, el poder judicial. Uno como invitado del Poder Judicial puede verificar si una persona tiene causa. También puedes, o sea, esto ya va un poquitito más allá, cuando ya tienes prospectos ya más definidos, decirle, mira, ¿sabes qué? Uno de mis requisitos es que tú en tu dispositivo móvil con tu root y tu clave única, yo no me meto, tú no me das tu clave única, porque eso sería ilegal, tú me muestres un pantallazo de tus causas en el Poder Judicial.
que tú lo hagas, tú de tu teléfono, yo no me meto, pero tú me muestras tu historia en el Poder Judicial. Esa es una buena medida, y así uno se da cuenta si la persona ha tenido, no sé, por causas penales, por violencia intrafamiliar o por, qué sé yo, cualquier cosa. Y uno puede verificar la sanidad de esta persona, por decirlo así. Esa es una buena recomendación. Ahora, a propósito de, sí, correcto, muchas gracias. A propósito de recomendación, ¿no sería más razonable, pienso, que una persona que, no, que generalmente no tiene la experiencia, no es un corredor de propiedades, no se hiciera mejor asesorar por un abogado para que sea él quien lo represente o sea él quien averigüe estas cosas? Claro, también es o sea, para mí es la opción más idónea siempre asesorarte o por un corredor de propiedades o por un profesional del área, ya sea corredor o abogado, para que te apoyen todas en tu negocio. Si en definitiva tú tienes aunque tú tengas un departamento, dos departamentos, ese es tu negocio. Y tú Claro, tienes que invertir para que tu negocio le vaya bien y pagar una suma mensual para que te administren o para que te revisen o para que te hagan toda la gestión, que tú no sabes hacerla, yo creo que no es un costo, es una inversión que tú es haces una para la inversión. seguridad de tu negocio. Es lo Perfecto. mismo que hablamos más de alguna vez con los corredores, el tema de la capacitación, no es un costo, es una inversión. Aquí, contratar profesionales idóneos no es un costo, es una inversión que tú estás haciendo para la seguridad de tu negocio. Ok, si un corredor no se asegura de revisar esta documentación y después se encuentra con que tiene problemas porque efectivamente la persona no le pagó y efectivamente tenía alguna documentación falsa, ¿qué responsabilidad civil o penal le cabe a este corredor de propiedades? Eh, Podrían configurarse, dependiendo del caso, un montón de situaciones, pero primeramente el corredor, su pega en definitiva, si no está con la administración y a él se le presentaron documentación falsa y no la verificó, no la vio, no supo hacer su trabajo, efectivamente el propietario, el arrendador, puede demandarlo civilmente por incumplimiento del contrato que ellos adquirieron. Porque, y si bien puede ser que haya sido de palabra, mira, te traigo mi departamento, tú verifica, tú haz todo, ya hay un contrato verbal, consensual, Ajá, que no necesariamente va a estar escrito, pero sí te da la opción para demandar un incumplimiento de contrato con su respectiva indemnización de perjuicio. Penalmente podría existir un sinnúmero de razones para requerir que la justicia, el Ministerio Público, intervenga porque, no sé, porque igual puede que el corredor haya estado coludido con estas personas, etcétera. Entonces hay un sinnúmero de situaciones que pueden suceder y que todos los días las vemos en realidad. correcto. Ok. Recién mencionaste el contrato. ¿Qué es lo que debiera contener un contrato obligatoriamente para que éste resguarde a las dos partes, al arrendador pero también al arrendatario? Pensemos que el arrendatario cumple con todos los requisitos Por y todos que es los una requisitos. persona muy formal, pero y que Bien. necesita también ser resguardado. Eh, Increíblemente, hoy día tenemos la situación que, si bien los contratos de arriendo son por definición legal, son consensuales, es decir, se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes, también a la larga y por la trayectoria del ser humano, porque ya es un tema de cómo hemos evolucionado como sociedad, las palabras se las lleva el viento y todo hay que dejarlo por escrito. Claro, No hay fórmulas sacramentales, es decir, no hay, ay, mira, sabes que esto es lo que tiene que contener porque no existe. Los contratos se hacen de acuerdo a la voluntad de las partes, pero lo básico hay que individualizar bien a las partes, arrendador y arrendatario, con sus respectivos domicilios, sus cédulas de identidad, el estado civil es sumamente importante también.
tener el tema de la renta pactada específicamente, cómo, cuándo y dónde se paga, eh, las condiciones específicas del contrato, en la forma de desahucio. ¿Por qué? Es súper importante señalar en el contrato el plazo de vigencia, por ejemplo, 12 meses, y después de esos 12 meses, ¿qué va a pasar? ¿Y cómo le vamos a dar el desahucio? Si nosotros en el contrato no establecemos nada, nos tenemos que regir por la ley. Y la ley nos dice que el desahucio se hace de dos formas. Judicialmente, es decir, nosotros tenemos que pedirle al tribunal que nos establezca una resolución para término de contrato o a través de una carta notarial. En ambos casos se va a, los costos asociados van a ser más altos. Por eso es recomendable señalar que la forma de término de contrato se va a dar con una anticipación de 60 días antes del término del contrato, es decir, antes de los 12 meses. Si, por ejemplo, el contrato termina en diciembre, nosotros tenemos que ponerle término a fines de octubre a través de una carta certificada u otro medio idóneo que nosotros establezcamos. Por ejemplo, correo electrónico. Si no lo tenemos establecido en el contrato, cualquier notificación que hagamos de otra forma que no sea la establecida por la ley va a ser nula. Por lo tanto, vamos a estar, no nos vamos a estar resguardando como arrendadores o arrendatarios. Y vamos a tener que seguir cumpliendo el contrato, y si no lo cumplimos, caemos en incumplimiento, nos pueden demandar, etcétera, etcétera. Ok, Eso es como lo básico. ok, pero en el caso siguiendo con los contratos, ahí entonces se debería establecer absolutamente paz. Pero a algunos he visto, algunos contratos que no, he encontrado el problema, que no se establece, por ejemplo, el aumento del canon una vez al año, cada cuánto tiempo se va a aumentar en este caso, el valor del arriendo. ¿Cómo se podría solucionar eso si es que no quedó establecido? Si no queda establecido, o sea, si no queda establecido en un inicio, hay que hacerlo de acuerdo a las partes, es decir, reunirse y mira, ¿sabes qué? Lo normal es que esto se reajuste ya sea semestralmente o trimestralmente o como ustedes quieran, pero hay que hacer un anexo de contrato. Si en el contrato inicial no quedó, se tiene que pactar en un anexo de contrato para que ambas partes estén de acuerdo. Porque si nosotros hacemos algo, una de las partes hace algo que no está establecido en el contrato, simplemente vamos a estar infringiendo los acuerdos tomados inicialmente. La renta, yo siempre, o sea, siempre que se hace un contrato, la renta o se pacta en UF, la UF se reajusta diariamente, por lo tanto, ¿Ya? no puedes reajustarlo a través del IPC, sería un reajuste sobre reajuste, o simplemente la pactas en pesos y la reajustas de acuerdo al IPC en el periodo que tú quieras. 3 meses, 6 meses o 12 meses, de acuerdo al acuerdo que lleguen con el arrendatario. Y esto se hace de acuerdo a la variación que experimente el índice de precios del consumidor. Hoy día existe, el INE tiene el IPS tiene una calculadora del IPC. Claro. Entonces, eh, lo que hay que hacer y es súper fácil, es una herramienta que todos los corredores la pueden utilizar y cualquier persona, uno ingresa a esta calculadora del IPC, establece el monto, los meses y te arroja la variación. Y te Perfecto. dice el monto que va a tener que pagar el arrendatario en los próximos 12 meses o 6 meses, hasta la Claro. próxima variación. Ujú. Correcto. Bueno, eso es uno de los temas o de los temas, claro, que debiera contener, digamos, obligatoriamente un contrato de arriendo, También, digamos, por lo menos, exacto, digamos, el reajuste, ¿verdad? Mira, exacto. Marcela pregunta, ¿qué pasa con los desperfectos al interior de la propiedad? ¿Quién los paga? Como también, ¿quién paga el fondo de reserva y seguros en los edificios? Ya. Los desperfectos, ya, esto es todo lo que tiene que ver con las mejoras. Las mejoras están, toda esta materia está establecida en el Código Civil. Eh, Como no hay definiciones muy específicas de qué es lo que le corresponde a cada uno, hay Ujú. tres grandes agrupaciones de reparaciones que son las necesarias, las locativas y las voluptuarias, sí, las voluptuarias.
Las voluntarias las vamos a dejar de lado porque son, Sí. en definitiva, las mejores que el arrendatario porque quiere, las hace. Nadie lo obliga, no es necesario para el inmueble, etc. Y después tenemos las locativas y las necesarias. Las necesarias siempre le van a corresponder al arrendador. ¿Por qué? Porque son las reparaciones específicas que requiere el inmueble durante el tiempo para que su uso sea apropiado para el fin para el cual se está arrendando. Por ejemplo, el arrendador está obligado a que cuando le entregan la propiedad, independiente el trato que tuvo con el arrendatario anterior, cuando la pone de nuevo en arriendo, tiene que revisar que, no sé, por los flotadores de los WC estén en buen estado, las llaves estén funcionando, se haya hecho no sé, si había caldera, que se haya hecho la mantención, que el calefón esté en buenas condiciones, etcétera. Todas esas cosas son las reparaciones necesarias. Ahora, cuando ya se traspasa el arriendo y el arrendatario es el que empieza a utilizar todas estas cosas, si hay un desperfecto que sea por su uso indebido o por su responsabilidad, por ejemplo, ocupó mal la caldera o lleva 5 años arrendando y no hizo la mantención periódica que le correspondía, son costos que ya pasan a ser locativos. O sea, claro, locativo y son de cargo del arrendatario. Es decir, el arrendatario tiene que hacerse cargo de todo lo que tenga que ver con el uso apropiado del inmueble y las mantenciones correspondientes. El arrendador tiene que entregar la propiedad en óptimas condiciones con todas sus cosas al día en perfecto estado. Y el arrendatario tiene el deber de mantenerlas en las mismas condiciones. Ok. Eso es como más o menos lo que se distingue. Y Ya, respecto Marcela, a los gastos comunes, eso. Claro. ahí hay un gran tema, porque o sea, yo he escuchado incluso discusiones ya entre abogados, corredores, que dice que los gastos comunes incluso ni siquiera deberías pagarlos el arrendatario. ¿Por qué? Porque en definitiva en los condominios, ya sean de edificios o condominios de casa, Claro. en definitiva son de mantención de la propiedad en sí. Pero finalmente se ha llegado como un consenso en decir que los gastos ordinarios de los gastos comunes, que son la mantención de las áreas verdes, mantención de piscina, mantención de calderas, etcétera, Los eso sueldos. le correspondería al arrendatario, los sueldos de los conserjes, eso le correspondería al arrendatario, porque en definitiva él los está usando diariamente. Y Correcto. todo aquel gasto extraordinario, es decir, por ejemplo, no sé, se va a pintar el edificio o los gastos de reserva, etcétera, esos debería pagarlos el arrendador porque en definitiva aumentan la plusvalía de su inmueble. Sería legal en este caso, y lo estoy preguntando yo, no Marcela, que el arrendatario, por ejemplo, eso, la cuota de la pintura, por ejemplo, o el seguro de incendio de las áreas comunes, lo pague él, porque se lo cobran dentro del gasto común, y él, a su vez, cuando deba pagar el arriendo, lo descuente, entregándole, por supuesto, el comprobante de que ya pagó al arrendador. Eh, ¿Podría hacer eso? mientras, claro, podría ser mientras medie un acuerdo entre las partes. Porque generalmente, o sea, y eso es súper importante también establecerlo en el contrato. A veces pasan por alto el tema de los gastos comunes y no es malo establecer en el contrato, decir, mira, los gastos comunes van a correr por cuenta del arrendatario, pero los gastos adicionales, los gastos extraordinarios que se asuman por una asamblea de copropietarios, etcétera, etcétera, esos van a ser de cargo del arrendador y se podrán descontar de la renta del mes siguiente de que se pagara. Es total y absolutamente plausible y recomendable establecer. Perfecto. Ok. Ahora, ¿para qué sirve la garantía económica en un contrato de arriendo? ¿Y en qué momento se puede usar? Estamos hablando de la garantía que tiene que dejar el La garantía, arrendatario. Claro. ya. Mira, aquí primero, antes de decir para qué es la garantía no está establecida, o sea, está establecida en las normas transitorias de la ley 18.101
Y en ese momento se estableció que los contratos, en ese momento, los contratos que habían entrado en vigencia y durante un año posterior a la publicación de la ley, solamente se podía pedir un mes de garantía. Muchas personas se acogen a esta como esta normativa, que ya no está en vigencia porque es una norma transitoria, para decir que solamente se puede pedir un mes de garantía. Eso no es efectivo. Tú puedes pedir tantos meses de garantía como estimes pertinente. Eso es un acuerdo entre las partes. Y eso va a depender de la garantía que te dé la persona, etcétera, si el inmueble, no sé, si el inmueble viene con mobiliario, no viene con mobiliario, etcétera. La garantía es, como su palabra lo dice, una garantía. Es un dinero que, en teoría, el arrendador no debería gastar. No es que cuando él le paga, firma el contrato de arriendo, le pagan el arriendo y el mes de garantía, él va de shopping y se gasta los 2 meses que recibió. No Claro, debería hacerlo. De hecho, él debería guardar ese monto, porque ese es un monto que debe restituir o reembolsar al arrendatario eh, en el caso que el contrato termine de buena forma. correcto. Eh, el, porque, ¿para qué sirve esto? Como sabemos, todas las cuentas de los servicios vienen desfasadas, 1 o 2 meses dependiendo del servicio. Claro, Entonces, cuando el arrendatario se va a dejar deudas pendientes en luz y agua y gas, no porque quiera, sino porque todavía no están en el sistema. Entonces, nosotros como arrendadores tenemos el derecho de decir, perfecto, nosotros no ocupamos eso y como tenemos este fondo guardado, nosotros lo vamos a pagar y te lo vamos a descontar. También el arrendador está autorizado a descontar cualquier desperfecto o perjuicio que se haya ocasionado por obra del arrendatario o sus dependientes o sus visitantes y que no sean del uso natural y obvio de la propiedad. Por ejemplo, no sé, se rompió un vidrio y el arrendatario no lo claro, repuso, el arrendador con la garantía va a reponer ese vidrio y se lo va a descontar. A mi perfecto. juicio, y es un tema sumamente personal, hay personas que dicen que la garantía se devuelve en el mismo valor, es decir, si tú pagaste 100.000 pesos de garantía, tienes que devolver 100.000 pesos de garantía. A mi juicio, la garantía siempre debe devolverse reajustada. Con el ¿Por qué? valor Porque del los arriendo. 100.000 pesos de ayer no son lo mismo que los 100.000 pesos hoy día. Ok. Debemos ir a una pausa y volvemos inmediatamente. No se vaya nadie porque volvemos en 5 segundos. Mire, escúchenos nomás. Bueno, ya estamos de vuelta y agradecemos la paciencia de todos ustedes para poder seguir conversando con Sol Orgaz, que es abogada inmobiliaria y también corredora de seguro. Les recordamos que si alguno de ustedes ofrece algún tipo de servicio para corredores de propiedades, agentes, broker, inmobiliario, en nuestro programa Pauta Inmobiliaria está el espacio justo que necesita tu empresa o tú mismo como profesional para que te des a conocer. Para más información, contáctanos al fono WhatsApp más 56-998-24-0438. Mira, en la pausa llegó una consulta de Jorge y te pregunta, Sol, si es necesario que el contrato de arriendo sea notarial. Ya, el contrato de arriendo, si bien no es necesario que sea notarial, hoy día, para nosotros poder acogernos al procedimiento monitorio establecido por la modificación legal del año pasado y poder sacar a los arrendatarios más rápido con esta ley que se denomina Devuélveme mi casa, es necesario que el contrato esté firmado ante notario y además tenemos que presentar el dominio vigente de la propiedad y el arrendador tiene que ser el propietario del bien raíz. El dominio vigente tiene que tener una vigencia de no mayor de 30 días desde su emisión, para que sea válido, para que el notario nos autorice el contrato. En caso de que nosotros hagamos un contrato de arriendo firmado en la casa, ya firmamos acá, no lo pasamos ante notario, no es que no tengamos un contrato de arriendo, lo tenemos. Y también podemos demandar a través de los tribunales, pero no vamos a poder utilizar el procedimiento monitorio y nos vamos a tener que ir al juicio de arrendamiento anterior, que todos sabemos que no es muy beneficioso y tarda mucho tiempo.
por la saturación de los tribunales de justicia hoy. Ok, Entonces, ese es el beneficio de firmarlo ante notario. ok, por favor, ¿nos puedes aclarar en qué consiste ese certificado de dominio vigente, por favor? El certificado de dominio vigente se saca o se solicita en el conservador de bienes raíces respectivo de donde se encuentra la propiedad, de la comuna donde se encuentra la propiedad, y lo que hace o lo que nos certifica es que la propiedad hoy en día está o su propietario es X persona y nos individualiza el bien raíz. Eso es el dominio vigente. Perfecto. Ok. Debido a que hoy día todo debería quedar resguardado precisamente para los arrendadores, aunque no sea obligatorio el que se firme un contrato notarial, es lo más recomendable, ¿verdad? O sea, no Totalmente. sería de muy buen juicio no firmarlo ante notario porque pudiera pasar. Tal vez haya muy buena voluntad por parte del arrendatario, pero no sabemos qué puede pasar en el futuro con él, ¿verdad? Y podría Exacto. ser una buena herramienta para poder entonces hacer más rápida la salida de ese arrendatario, Exacto. ¿verdad? Exactamente. Y aún así, si no estuviéramos con esta ley de procedimiento monitorio, esta modificación legal, el hecho que la firma conste por escrito y firmada ante un notario eh, nos hace plena prueba de la existencia del contrato, que es uno de los puntos que vamos a tener que probar en cualquier juicio, la existencia de este contrato. Si está firmado ante notario, le damos veracidad a esto, entonces no vamos a tener interrupciones o excepciones dilatorias en el juicio que nos va a aumentar el plazo de espera para la resolución. Y además, teniendo un contrato escrito, el arrendatario no puede decir que la renta es otra, porque la ley establece que si el contrato, como por naturaleza jurídica, es un contrato consensual, si no consta por escrito, el arrendatario es el que establece el valor de la renta, por así decirlo. Por ejemplo, si él prueba que durante 6 meses, si bien el contrato de palabra quedó en 400.000 pesos y él durante 6 meses depositó 200.000 pesos, se prueba automáticamente que el arriendo es de 200.000 y no de 400.000, como decía el arrendador. Entonces, eso no es solamente por el procedimiento monitorio, el tema de la redacción y la firma ante notario, sino que nos da una plena prueba para poder proceder ante los tribunales. Perfecto. ¿Por qué todos los arrendatarios, los corredores en general, piden un aval o un codeudor Codeudor. solidario? Ya. El aválico deudor solidario hace las veces de protección para el arrendador. ¿Por qué? Porque al momento de tu demandar tienes dos patrimonios para hacer efectivo las deudas existentes. No solamente la del arrendatario, sino la del codeudor solidario. Se le señala como fiador y codeudor solidario. Yo siempre establezco que lo mejor es que sea codeudor solidario. ¿Por qué? El codeudor solidario es deudor en la misma calidad del arrendatario. Entonces, al momento de la demanda, tú demandas conjuntamente a los dos. Si es fiador solamente, él es un deudor subsidiario. Por lo tanto, primero tienes que demandar al arrendatario y si él no pudiese o no quisiese pagar, recién ahí puedes demandar subsidiariamente al fiador. Entonces, por eso es importante establecer la solidaridad de la obligación, es decir, que ambos sean igualmente responsables de la misma forma y así es más fácil demandar porque demandas conjuntamente. Y el primero que pague libera la obligación contigo. Entre ellos se arreglarán después. Ese es un tema que uno como arrendador no se tiene que meter. Esos son problemas de ellos. Correcto. Pero esa es la importancia del codeudor, que tienes un patrimonio para garantizar el pago de las deudas que queden. Eso. Ahora, esto es verdaderamente efectivo, ¿verdad? ¿Es factible judicialmente cobrarle a este deudor? ¿Cómo se le cobra en primer lugar? ¿Se puede llegar a la justicia con él? ¿Cómo? Claro, cuando presentas la demanda, o sea, estamos hablando ya de las demandas de cobro de las deudas insolutas, uno presenta la demanda conjuntamente a ambos. Los demandados son dos, no uno.
No Correcto. solamente el arrendador, o sea, perdón, el arrendatario, sino que es el arrendatario conjuntamente con con el codeudor. Son ambos. A ambos se les notifica la demanda y ambos son obligados. Y se le pueden embargar bienes a ambos, si se llega al cumplimiento de la sentencia, etc. Perfecto. Ok. ¿Cuáles son los deberes de los arrendatarios y también de los arrendadores? Algo que es ineludible para cada una de las partes. Mira, los deberes y obligaciones es una moneda de dos caras. ¿Por qué? Porque las obligaciones de uno son los deberes del otro. O sea, claro, los derechos del otro. Claro. Los derechos básicos del arrendatario son usar la cosa, que le entreguen la cosa en las condiciones que se comprometieron a entregar, Ujú. eh, usarla de acuerdo a su destino, que no se le turbe su residencia con ningún acto que sea perjudicial para él. Básicamente es eso. Y su obligación, por el contrario, es pagar la renta, la mantención del inmueble, eso. Y el arrendador tiene como derecho la remuneración, es decir, el pago de la renta, ese es su derecho primordial, y el derecho a que se le mantenga el bien raíz en buen estado, y por otro lado sus obligaciones es entregar la propiedad de acuerdo al uso que corresponde con todas sus mantenciones, hacer las reparaciones necesarias durante el contrato y no perturbar al arrendatario. Eso es Perfecto. más o menos a grandes rasgos los deberes y obligaciones de las partes. Perfecto. Ok. Ahora, ¿cuáles son los errores más frecuentes en la redacción de los contratos de arriendo? Recién veíamos algunas partes, pero con los que te has encontrado tú o con lo que más consulta te hacen. Lo más, o sea, el error más grave es usar plantillas, es decir, formatos preestablecidos. Yo no digo que yo no haga eso, yo trabajo en base a formatos, pero yo utilizo una plantilla que es como ir a la modista o ir al sastre. Claro, Tú tienes plantilla, pero para que el traje quede perfecto, tú le tienes que hacer modificaciones, entonces tienes que ir cosiendo el traje a la medida. Pero hay muchos corredores que no hacen eso, que simplemente agarran un formato, le cambian los nombres, le cambian el monto y listo. Y obviamente no lo adecúan al caso concreto. Yo no estoy en contra del uso de formatos, para que no se entienda. Yo no hago un contrato, cada vez que me piden un contrato, yo no lo hago de pe a pa, porque o sea, no es imposible. Los abogados antiguos lo hacían así con las máquinas de escribir, cuando no claro, habían computadores, pero la idea es utilizar estos formatos, pero adecuarlo al caso concreto. En el derecho, eh, nosotros utilizamos una palabra que se llama la casuística, que es caso a caso, ni un caso es igual al otro. Pueden tener similitudes, pero son todos diferentes. Las personas somos todos diferentes, los contratos y las negociaciones son todas diferentes, por lo tanto, eso es lo que hay que plasmar en cada contrato. Y ese es el gran error que cometen los corredores, usar formatos y dejarlos ahí. La importancia de utilizar un buen contrato es que en el caso de tener un inconveniente y terminar en la justicia, es que con el contrato, si tenemos un contrato robusto, hecho a la medida para el caso concreto, no vamos a necesitar ningún otro medio de prueba para ganar el juicio. Esa es la importancia. Por eso es tan importante el contrato, porque por sí solo nos va a ganar un juicio. perfecto. Ok. Ahora, ¿cuáles son los mayores conflictos, desacuerdos entre arrendatarios y arrendadores? Todo lo que son las reparaciones del departamento o del departamento, de la casa, del local, lo que sea. No, es que esto te corresponde a ti, no que te corresponde. Ese es el gran problema. Y como no está establecido y delimitado específicamente en la ley, qué es qué, pues, qué es una reparación necesaria y qué es una reparación locativa y a quién le corresponde,
se producen los grandes problemas. Yo llamo a los corredores a establecer en los contratos casi punto por punto a quién le corresponde cada cosa. Por ejemplo, el tema de los flexibles. Los flexibles de todo lo que son las llaves Sí, son, en definitiva, tienen un tiempo de caducidad, por decirlo así. Se están a claro, perder, o las gomitas, y el agua empieza a gotear. ¿A quién le corresponde cambiarlo? ¿A quién le corresponde pagar el gaffeter para que cambie el flexible o la gomita de la llave, etcétera? Entonces ahí hay que entrar a ver si el arrendador, cuando entregó el departamento, hizo las mantenciones correspondientes o no las hizo. Y si el arrendatario utilizó o mal utilizó todas las instalaciones. Entonces, como te digo, es sumamente casuístico y hay que analizarlo y negociarlo caso a caso. Porque, por ejemplo, el tema de los flexibles, si el arrendador tiene un departamento que es del año 80, por dar claro. un año, y nunca le ha hecho una mantención, nunca ha cambiado flexible y de repente se rompió el flexible, claramente es responsabilidad de él, del arrendador, porque en este caso él nunca hizo una mantención. Por otro lado, si el departamento es de la misma fecha, pero el arrendador periódicamente ha cambiado los flexibles, mantiene los enchufes en buen estado, hace las mantenciones y por ABC motivo, porque el arrendatario, no sé, hizo una fiesta, alguien pasó a llevar algo y se rompió un flexible, ahí le correspondería al arrendatario porque es responsabilidad por su mal uso. Entonces, es Correcto. súper delicado el tema, es muy, Ok, muy delicado y es el gran, gran problema que existe. perfecto. Cambiando un poco de tema ahora, porque creo que es necesario para, para se enteren nuestros auditores, eh, necesito tu opinión sobre una situación. Eh, Tú eres abogada, eres corredora de propiedades, pero también eres profesora de corredores de propiedades, por lo menos yo sé que lo eres de CEPEVAL, ¿verdad? Pero además también das charlas y capacitas a corredores. ¿Cómo ves tú, con la gran cantidad de personas que ha ingresado al mercado del corretaje, la capacitación que tienen? ¿Qué crees tú que hoy día hace falta para mejorar la profesionalización de los corredores? Bien, en primer lugar, lo que hemos hablado más de alguna vez es que finalmente el Estado se haga cargo y profesionalice y dé pauta y saque la ley que está durmiendo en el Congreso hace años, que se pongan de acuerdo finalmente para unificar y darle una estructura a este rubro y profesionalizarlo. Y en el intertanto, mientras no se consiga esto de manera gubernamental, eh, los corredores tienen que profesionalizarse. Y a lo que yo llamo profesionalizarse es capacitarse diariamente, constantemente. Hay muchos medios de capacitación hoy día. Hoy día no te tienes ni siquiera que mover de tu casa para capacitarte. En CEPEVAL, a ti te consta, hay excelentes cursos de corretaje, eh, hay mucha oferta hoy día para capacitarse, hay un montón. Claro, Yo le hago siempre propaganda gratuita a CEPEVAL porque hago clases ahí y sé el nivel de profesionales que tienen capacitando y durante todo el año dan charlas y talleres, pero hay un montón de instituciones que hacen exactamente lo mismo. Para regodearse de todos los precios y calidades, hay que buscar. Y lo otro importante es que los corredores de propiedades cobran un honorario no elevado, yo no considero que sea elevado, pero es justo. Y dentro de ese honorario también tienen que tener considerados los costos de abogados, arquitectos, topógrafos, etcétera, porque no, o sea, nadie sabe todo. Y uno como corredor tiene que acompañarse de un equipo. Tú tienes captadores y ya has crecido un poco como corredor, uno tiene captadores de propiedades, otras personas que van a hacer visitas,
Muchos se preocupan del área comercial solamente y no del área tras bambalina, que es Correcto. la redacción de los contratos, la regularización en obras, en la dirección de obras, en el caso de que se requiera, o en el tema rural, el tema de la topografía, que los del INDES coincidan, etcétera. Hay que asesorarse y tener un equipo atrás que te respalde también, porque eso es súper importante. Tú estás prestando un servicio profesional, por eso se habla de que uno cobra honorarios, uno no es comisionista, uno Así es. cobra honorarios y esos honorarios es por un servicio profesional. Si tú te vas a dedicar a abrir y cerrar puertas y mostrar solamente departamentos y después olvidarte, no eres un asesor integral. Y lo que se busca, yo creo que lo que se busca o lo que buscamos todos es que las personas que ingresen al rubro tengan esa conciencia de que somos asesores integrales en la compraventa y en los arriendos de inmuebles. Nosotros no abrimos y cerramos puertas para mostrar un bien raíz. Eso lo puede hacer cualquiera. Nosotros Correcto. tenemos que diferenciarnos y Ok. profesionalizar. Uh-huh. Sol, se nos está acabando el tiempo, pero no quiero terminar el programa sin que tú des las señas donde te pueden ubicar nuestros auditores en caso que necesiten una asesoría legal. Bueno, me pueden ubicar en mi teléfono celular más 569-3513-9987 o en mi página inmolex.cl. Ahí me Inmolex.cl. pueden, sí, Perfecto. Ok. Bueno, Sol, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por habernos ilustrado gracias. y darnos tanto detalle de lo que está relacionado con los contratos de arriendo. Así que muchísimas gracias y espero que te vaya siempre muy, muy bien. Muchas gracias a ti, Aníbal. Un agrado, como siempre, estar por acá. Ok, y a ustedes, estimados auditores, como siempre, muchas gracias también por habernos acompañado. Nos vemos el próximo lunes a las 4 en punto. Chao.